La yegua gigante se desplomó junto al camino después de ser rechazada en 7 granjas, su cuerpo preñado demasiado débil para dar un paso más. Mateo, un niño de 11 años que apenas tenía para comer, tomó la decisión más insensata de su vida. La salvaría, aunque eso lo condenara al hambre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol abrasador de la tarde caía implacable sobre los campos áridos del valle de Oaxaca, tiñendo de oro pálido cada rincón de tierra seca y cada brizna de pasto marchito. En medio de ese paisaje desolado, una figura enorme y solitaria avanzaba con dificultad por el camino polvoriento. Era una yegua de raza Clydesdale, de pelaje castaño oscuro y crines rubias que alguna vez debieron brillar como hebras de seda, pero que ahora colgaban opacas y enredadas sobre su robusto cuello. Su vientre hinchado delataba un embarazo avanzado, y cada paso que daba parecía costarle un esfuerzo monumental. Las moscas zumbaban a su alrededor, acosándola sin piedad, pero ella apenas tenía fuerzas para sacudirse. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos profundos, reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico, un agotamiento del alma que solo los seres abandonados conocen. La yegua no siempre había estado así. Apenas unas semanas atrás, pertenecía a un criador de caballos de raza, un hombre cuyo orgullo radicaba en exhibir animales perfectos en ferias y competencias. Cuando descubrió que esta hembra, su mejor reproductora, había quedado preñada de un caballo común del rancho vecino y no del semental premiado que él había planeado, la furia lo cegó. Para él, aquella cría que se gestaba en el vientre de la yegua era una mancha en su reputación, un error imperdonable. Sin contemplaciones, decidió deshacerse de ella. La cargó en un remolque destartalado y la llevó lejos, muy lejos de su rancho, dejándola a un lado del camino como si fuera basura. La yegua, confundida y asustada, intentó seguir el remolque cuando arrancó, pero sus patas hinchadas y el peso del embarazo se lo impidieron. Desde ese momento comenzó un calvario que la llevaría por 7 granjas diferentes. La primera granja a la que llegó parecía prometedora. Era un lugar amplio, con pastos verdes y establos bien cuidados. La yegua, desesperada por encontrar refugio, se acercó a la cerca principal y lanzó un relincho suave, casi suplicante. El dueño, un hombre de mediana edad con sombrero de ala ancha, salió a verla. Por un momento, sus ojos mostraron algo parecido a la compasión, pero cuando se acercó y vio su estado, la expresión cambió radicalmente. «Está preñada y parece enferma. No puedo arriesgarme a que contagie a mis animales», dijo con voz firme, aunque en el fondo se notaba que le costaba rechazarla. Hizo un gesto con la mano para ahuyentarla y volvió a entrar en su casa sin mirar atrás. La yegua, con la cabeza gacha, se alejó lentamente. En la segunda granja, la recibió una mujer mayor que al verla se persignó. «Pobre criatura», murmuró, pero enseguida negó con la cabeza. «No tengo recursos para mantener un animal tan grande, y menos con una cría en camino. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte». Le ofreció un poco de agua en un cubo viejo y cerró la puerta de la cerca con un suspiro cargado de pesar.
La yegua bebió con avidez, pero el agua apenas aplacó su sed. Necesitaba más que eso. Necesitaba un hogar. La tercera, cuarta y quinta granja fueron variaciones de la misma historia. En una, los perros la persiguieron ladrando ferozmente hasta que tuvo que huir al galope, sintiendo cómo el esfuerzo le robaba el poco aliento que le quedaba. En otra, el dueño ni siquiera se molestó en salir, simplemente le gritó desde la ventana que se largara. En la quinta, un grupo de jornaleros la miraron con lástima, pero se encogieron de hombros. «Aquí apenas hay para nosotros», dijo uno de ellos, y los demás asintieron en silencio. La yegua continuó su camino, arrastrando las patas, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía con cada rechazo. Para cuando llegó a la sexta granja, ya había perdido la cuenta de los días. Su cuerpo temblaba de debilidad, y el potro dentro de ella se movía inquieto, como si presintiera el peligro. El dueño de esa granja, un hombre de mirada dura y manos callosas, la evaluó con frialdad. «Es demasiado vieja y está demasiado débil. No vale la pena el esfuerzo», sentenció, y le dio la espalda sin más. La yegua sintió como algo dentro de ella se quebraba. Ya no era solo el cuerpo el que le fallaba, era el espíritu. La séptima y última granja fue la gota que colmó el vaso. Era un lugar pequeño, casi miserable, con un establo a punto de derrumbarse y un corral lleno de maleza. El dueño, un hombre de rostro curtido por el sol y los años, la miró durante un largo rato. Por un instante, la yegua creyó ver un destello de compasión en sus ojos, pero entonces él sacudió la cabeza. «No puedo, lo siento, no tengo ni para mis propios animales. Vete antes de que me arrepienta y te quede de todas formas». La yegua, derrotada, se alejó por última vez. Ya no buscaba granjas, solo buscaba un lugar donde tenderse y esperar el final. Fue entonces cuando lo vio. Al final del camino polvoriento, donde la tierra parecía fundirse con el cielo del atardecer, la yegua divisó una pequeña choza de adobe con techo de lámina oxidada. No era una granja propiamente dicha, sino más bien un humilde hogar rodeado de unos cuantos metros de tierra árida, donde apenas crecían algunas matas de maíz raquítico. Junto a la casa, un corral improvisado hecho de palos y alambre oxidado albergaba 2 gallinas flacas y un burro tan viejo que parecía una sombra de lo que alguna vez fue. La yegua, sin fuerzas ya para continuar, se dejó caer cerca de la cerca, levantando una nube de polvo. Sus patas traseras cedieron primero, luego las delanteras, y finalmente su enorme cuerpo se desplomó sobre la tierra seca. Cerró los ojos, sintiendo cómo el polvo se asentaba sobre su pelaje. Había llegado al final de su camino. Dentro de la choza, un niño de apenas 11 años, llamado Mateo, terminaba de lavar los 3 platos que componían toda la vajilla de su familia. Sus manos pequeñas y curtidas por el trabajo frotaban con cuidado cada plato, porque sabía que no había dinero para reponerlos si uno se rompía. Mateo vivía solo con su abuela, una mujer de 70 años cuyo cuerpo estaba doblado por la artritis y los años de trabajo en el campo. Su madre había partido al norte años atrás en busca de una vida mejor y nunca regresó. De ella solo quedaban una fotografía borrosa y el recuerdo cada vez más difuso de su voz. Su padre, de su padre ni siquiera tenía fotografía. Solo sabía que se había ido antes de que él naciera.
La vida de Mateo era sencilla y dura a partes iguales. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para ayudar a su abuela con las tareas del campo, que en realidad consistían en regar las pocas plantas que lograban sobrevivir en esa tierra ingrata y recoger los huevos de las gallinas cuando éstas se dignaban a ponerlos. Por las tardes, caminaba 5 kilómetros hasta la escuela del pueblo, donde estudiaba con libros prestados y un lápiz que ya había sido afilado tantas veces que apenas era un muñón. Sus compañeros se burlaban de él por su ropa remendada y sus zapatos con agujeros, pero Mateo había aprendido a no hacer caso. Tenía sueños más grandes que las burlas de niños crueles. Soñaba con ser veterinario, con cuidar animales y sanarlos. Era un sueño imposible para alguien en su situación, pero su abuela siempre le decía que los sueños no cuestan nada y que mientras uno respira, puede soñar. Esa tarde, mientras secaba el último plato con un trapo desgastado, escuchó un sonido extraño que venía del exterior. Era como un gemido profundo, gutural, cargado de sufrimiento. Al principio pensó que era el viento, que a veces silbaba entre las rendijas de la choza de manera escalofriante, pero el sonido se repitió más claro esta vez. Mateo dejó el plato sobre la mesa de madera carcomida y salió corriendo. El sol del atardecer lo cegó por un momento, pero cuando sus ojos se adaptaron a la luz, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Junto a la cerca, tumbada como un monte de carne y huesos, yacía la yegua más grande que había visto en su vida. Era inmensa, mucho más grande que el burro Pancho que tenían en el corral, y su vientre hinchado le dio a entender de inmediato que estaba preñada. El pelaje castaño estaba cubierto de polvo y suciedad, y podía contar sus costillas desde donde estaba parado. Lo que más lo impactó fueron sus ojos. Estaban abiertos, mirando hacia el cielo con una expresión de rendición absoluta, como si ya hubiera aceptado su destino. Las moscas se paseaban libremente por su rostro y ella ni siquiera intentaba espantarlas. ¡Abuela!, gritó Mateo corriendo de vuelta a la casa. ¡Abuela, ven rápido! La anciana salió apoyándose en su bastón, moviéndose con la lentitud que le imponían sus huesos adoloridos. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Por qué tanto escándalo?», refunfuñó. Pero cuando vio a la yegua, su expresión cambió. «Virgen Santísima», murmuró, persignándose, «¿de dónde salió esta criatura?». Mateo ya estaba junto a la yegua, arrodillado en el polvo. Con manos temblorosas, tocó su cuello, sintiendo el pelaje áspero y caliente bajo sus dedos. La yegua abrió un ojo lentamente y lo miró. En esa mirada, Mateo vio algo que reconoció de inmediato, porque lo había sentido en carne propia: abandono, dolor y una última chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. «Abuela, está muy mal. Creo que va a morir», dijo con voz quebrada. La anciana se acercó cojeando y se agachó con dificultad para examinar al animal. «No podemos ayudarla, Mateo», dijo la abuela con tristeza. «Mírala, es un animal enorme. Nosotros apenas tenemos para comer. ¿Cómo vamos a mantener a una bestia así y encima preñada? Lo mejor será dejarla que la naturaleza siga su curso». Mateo sintió como las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. «No, abuela, no podemos dejarla morir así, por favor». La anciana suspiró profundamente, mirando a su nieto con una mezcla de ternura y preocupación. «Tienes el corazón demasiado grande para este mundo cruel, muchacho. Está bien, haremos lo que podamos, pero no prometo nada».
Con la ayuda de su abuela, Mateo consiguió un cubo oxidado que usaban para darle agua a Pancho, el viejo burro. Lo llenó en el pozo que quedaba a unos metros de la casa, bombeando con todas sus fuerzas hasta que el agua fresca comenzó a salir. El cubo pesaba tanto que tuvo que cargarlo con ambas manos, derramando la mitad del contenido en el camino de regreso. Cuando llegó junto a la yegua, la colocó cerca de su hocico. «Toma, bebe», le susurró con voz suave, como si hablara con un bebé. La yegua ni siquiera movió la cabeza. Sus ojos permanecían fijos en un punto perdido del cielo, como si ya hubiera abandonado toda voluntad de vivir. Mateo no se dio por vencido. Mojó sus manos en el agua y las acercó al hocico del animal, dejando que las gotas cayeran sobre sus labios resecos. Por un momento no pasó nada, pero entonces la lengua de la yegua se movió ligeramente, lamiendo el agua de sus dedos. Era un gesto tan pequeño, tan insignificante, pero para Mateo fue como ver un milagro. «Sí, así, eso es. Toma más», la animó. Poco a poco, la yegua comenzó a beber directamente del cubo, primero con sorbos débiles y luego con más fuerza, como si el agua despertara algo dentro de ella que había estado dormido. Mientras la yegua bebía, la abuela de Mateo regresó a la casa y volvió con un puñado de tortillas duras de 2 días atrás y un poco de maíz molido que habían guardado para las gallinas. Era todo lo que tenían, y ofrecérselo a un animal significaba que ellos tendrían menos para comer, pero la anciana no dijo nada. Simplemente dejó la comida cerca de Mateo y volvió a entrar en la casa murmurando oraciones en voz baja. El niño desmenuzó las tortillas y mezcló los pedazos con el maíz, formando una pasta que acercó a la boca de la yegua. Al principio, el animal la rechazó, pero el hambre pudo más que la desconfianza. Comenzó a comer lentamente, masticando con dificultad, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Cuando la oscuridad cayó sobre el valle, Mateo seguía junto a la yegua. La temperatura había bajado considerablemente, como siempre sucedía en esas tierras donde el día quemaba y la noche helaba. El niño corrió a la casa y tomó la única cobija que tenía, una manta raída que su madre le había dejado antes de irse. Era su posesión más preciada, pero no dudó ni un segundo en extenderla sobre el lomo de la yegua. El animal era tan grande que la manta apenas cubría una parte de su cuerpo, pero era mejor que nada. Mateo se sentó junto a ella, tiritando de frío en su camisa delgada, pero sintiéndose extrañamente cálido por dentro. «No te voy a dejar morir», le susurró a la yegua en la oscuridad. «Sé lo que es sentirse solo y abandonado. Sé lo que es pensar que nadie te quiere. Pero yo te quiero. Yo voy a cuidarte». La yegua giró ligeramente la cabeza y por primera vez lo miró directamente a los ojos. En esa mirada, Mateo sintió que se establecía una conexión, un entendimiento silencioso entre dos seres que habían conocido el abandono y el rechazo. Desde ese momento, algo cambió. La yegua ya no era solo un animal moribundo que había llegado a su puerta. Era su responsabilidad, su misión, su propósito. Los días siguientes fueron los más difíciles que Mateo había vivido jamás. Cada mañana se levantaba antes del alba para buscar agua fresca para la yegua. El pozo estaba a 50 metros de distancia, y cada viaje con el cubo lleno era una batalla contra sus brazos débiles y su espalda pequeña.
Hacía el recorrido 10, 15, hasta 20 veces al día. Sus manos se llenaron de ampollas que reventaban y volvían a formarse. Pero él no se quejaba. Después de darle agua, salía a buscar pasto fresco en los campos cercanos, caminando kilómetros bajo el sol abrasador para encontrar las pocas hierbas verdes que crecían cerca del río. Sus compañeros de escuela lo veían pasar con manojos de hierba y se reían. «Miren al loco de Mateo. Ahora se cree granjero», gritaban. «Mejor búscate un trabajo de verdad». Pero Mateo apretaba los dientes y seguía caminando. La abuela lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Veía cómo su nieto se saltaba comidas para darle más alimento a la yegua, cómo se quedaba despierto por las noches vigilando que el animal siguiera respirando. «Mateo, vas a enfermarte», le advertía. «No puedes seguir así». Pero el niño simplemente sonreía y decía: «Estoy bien, abuela, te lo prometo». La anciana sabía que estaba mintiendo. Podía ver cómo sus mejillas se hundían más cada día, cómo su ropa le quedaba cada vez más grande. Pero también veía algo más. Veía cómo los ojos de su nieto brillaban con un propósito que antes no tenían, cómo caminaba más erguido a pesar del cansancio. La yegua le había dado algo que el dinero no podía comprar, una razón para levantarse cada día. Poco a poco, la yegua comenzó a mostrar signos de mejoría. Primero fue la mirada, que dejó de estar perdida y empezó a seguir los movimientos de Mateo. Luego fueron las orejas, que comenzaron a girar hacia los sonidos. Finalmente, una semana después de su llegada, intentó incorporarse. Las primeras veces fracasó estrepitosamente, cayendo de nuevo sobre el polvo con un ruido sordo que asustaba a las gallinas. Pero Mateo estaba ahí, empujándola, animándola con palabras que brotaban de su corazón. «Vamos, tú puedes. Sé que puedes». Fue en un amanecer particularmente frío cuando finalmente sucedió. Mateo, que había pasado la noche acurrucado junto a la yegua, compartiendo el calor de ambos cuerpos, despertó con el primer rayo de sol. Lo primero que vio fue algo que jamás olvidaría. La yegua estaba de pie. Sus patas temblaban como ramas en una tormenta y su cuerpo se balanceaba peligrosamente, pero estaba de pie. El niño se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Lo lograste», susurró con voz ahogada por la emoción. «Lo lograste». La yegua lo miró y, por primera vez desde que llegó, movió la cola. Era un gesto simple, cotidiano, pero para Mateo fue como si hubiera ganado el premio más grande del mundo. A partir de ese día, la recuperación fue constante aunque lenta. La yegua, a quien Mateo había decidido llamar Esperanza, porque era exactamente lo que ella representaba, comenzó a caminar distancias cada vez más largas. Primero, solo unos pasos tambaleantes del corral a la casa, luego hasta el pozo y finalmente hasta el límite de la propiedad. Mateo la acompañaba en cada paseo, caminando a su lado con una mano apoyada en su cuello, hablándole de todo y de nada. Le contaba sobre la escuela, sobre los niños que se burlaban de él, sobre sus sueños de ser veterinario algún día. Le hablaba de su madre, de cómo la extrañaba aunque apenas recordaba su rostro. Le confiaba sus miedos más profundos, esos que nunca se había atrevido a decirle a nadie, ni siquiera a su abuela. Esperanza, por su parte, parecía escuchar cada palabra.
Sus grandes orejas giraban hacia el niño cuando hablaba, y de vez en cuando hacía un sonido suave, como si estuviera respondiendo a su manera. La conexión entre ellos crecía día a día, convirtiéndose en algo que trascendía la simple relación entre un niño y un animal. Era como si fueran dos almas que se habían encontrado en medio del desierto de la soledad y se aferraban la una a la otra para no perderse. Los vecinos más cercanos, que vivían a 1 kilómetro de distancia, comenzaron a enterarse de la situación. La señora Remedios, una mujer entrada en carnes que vendía tamales en el mercado del pueblo, fue la primera en visitarlos. Llegó una tarde con una canasta cubierta con un trapo y una expresión de curiosidad mal disimulada. «Vine a conocer a la famosa yegua de la que todos hablan en el pueblo», dijo mientras sus ojos recorrían el cuerpo de Esperanza. «Es verdad que es enorme». Mateo asintió con orgullo, acariciando el cuello del animal. La señora Remedios destapó la canasta, revelando media docena de tamales calientes. «Son para ustedes», dijo dirigiéndose a la abuela de Mateo. «Sé que los tiempos están difíciles y con una boca más que alimentar». La abuela aceptó los tamales con gratitud, pero cuando la vecina se fue, ambos compartieron una mirada cómplice. Sabían que aquellos tamales no eran simple caridad, sino el reconocimiento de algo especial que estaba sucediendo en esa humilde casa. Pronto llegaron más visitas. Don Eulalio, el dueño de la tienda del pueblo, apareció con un saco de maíz. «Mi hijo no lo necesita», mintió descaradamente. «Mejor que lo usen ustedes para la yegua». La maestra de Mateo, una mujer joven llamada Sofía, que siempre había visto potencial en el niño, trajo libros viejos sobre el cuidado de caballos que había encontrado en la biblioteca del pueblo. «Pensé que te podrían servir», le dijo con una sonrisa. Mateo tomó los libros como si fueran oro puro, y esa noche se quedó despierto hasta tarde leyéndolos a la luz de una vela, memorizando cada palabra, cada diagrama, cada consejo. Pero no todas las visitas fueron amables. Un día apareció un hombre montado en un caballo negro y lustroso, vestido con ropa cara que contrastaba obscenamente con la pobreza del lugar. Era el capataz de una hacienda cercana, un tipo llamado Rigoberto, que tenía fama de ser tan cruel como codicioso. «Escuché que tienes una yegua de raza», dijo sin bajarse del caballo, mirando a Mateo con desdén. «Mi patrón está interesado en comprarla. Te ofrezco 2,000 pesos». Para la familia de Mateo, 2,000 pesos era una fortuna inimaginable. Era más dinero del que habían visto junto en toda su vida. Con eso podrían reparar el techo, comprar comida para meses, tal vez incluso comprar un burro más joven que Pancho. La abuela miró a su nieto, esperando su respuesta. Mateo sintió un nudo en la garganta y por un momento consideró la oferta. Pero entonces miró a Esperanza, que estaba pastando tranquilamente cerca del corral, con su vientre cada vez más grande y pesado. Recordó la primera noche, cuando la encontró tirada en el polvo, esperando la muerte. Recordó las ampollas en sus manos, las noches sin dormir, las comidas que se había saltado. Recordó la promesa que le había hecho. «No está en venta», dijo con voz firme, aunque le temblaba. El capataz arqueó una ceja. 3,000 pesos, ofreció. «Es mi última oferta, muchacho. No seas tonto». Mateo negó con la cabeza. «No está en venta».
repitió. Esperanza es mi familia. Rigoberto lo miró durante un largo momento, con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido al respeto. Finalmente escupió al suelo y tiró de las riendas de su caballo. «Eres un tonto, muchacho. Esa yegua no vale el hambre que vas a pasar por ella». Y con eso se fue, levantando una nube de polvo. La abuela se acercó a Mateo y le puso una mano temblorosa en el hombro. «¿Estás seguro de esto, mijito? 3,000 pesos es mucho dinero». Mateo asintió, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. «Estoy seguro, abuela. Esperanza me necesita». Las semanas pasaron y el vientre de Esperanza crecía a un ritmo alarmante. Mateo, que leía y releía los libros que la maestra Sofía le había regalado, sabía que el parto se acercaba. La idea lo llenaba de una mezcla de emoción y terror absoluto. Nunca había presenciado el nacimiento de un potro, y mucho menos había ayudado en uno. Los libros describían el proceso con palabras técnicas que a veces no entendía completamente, pero hacía lo mejor que podía por memorizar cada paso, cada señal de alarma, cada posible complicación. Por las noches, cuando su abuela ya dormía, él se quedaba junto a Esperanza con una vela encendida, releyendo los capítulos sobre partos una y otra vez, y con eso se fue, levantando una nube de polvo. La abuela se acercó a Mateo y le puso una mano temblorosa en el hombro. «¿Estás seguro de esto, mijito? 3,000 pesos es mucho dinero». Mateo asintió, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. «Estoy seguro, abuela. Esperanza me necesita». Las semanas pasaron y el vientre de Esperanza crecía a un ritmo alarmante. Mateo, que leía y releía los libros que la maestra Sofía le había regalado, sabía que el parto se acercaba. La idea lo llenaba de una mezcla de emoción y terror absoluto. Nunca había presenciado el nacimiento de un potro, y mucho menos había ayudado en uno. Los libros describían el proceso con palabras técnicas que a veces no entendía completamente, pero hacía lo mejor que podía por memorizar cada paso, cada señal de alarma, cada posible complicación. Por las noches, cuando su abuela ya dormía, él se quedaba junto a Esperanza con una vela encendida, releyendo los capítulos sobre partos una y otra vez, hasta que Mateo había empezado a hacer todas las tareas de la casa, además de cuidar a Esperanza. Se levantaba antes del amanecer para preparar el café de su abuela, barrer el piso de tierra, lavar la ropa en el río cercano y buscar leña para cocinar. Luego atendía a Esperanza, le daba agua y comida, la cepillaba con un viejo cepillo que había encontrado en el mercado y la paseaba para que hiciera ejercicio. Después corría a la escuela, donde llegaba tarde la mayoría de los días y se quedaba dormido durante las clases por el agotamiento. Sus calificaciones, que antes eran las mejores de la clase, comenzaron a bajar. La maestra Sofía lo notó y una tarde lo retuvo después de clases. «Mateo, sé que tienes muchas responsabilidades en casa», comenzó con voz suave. «Pero no puedes descuidar tus estudios. Si quieres ser veterinario algún día, necesitas aprobar todas tus materias». El niño asintió, con la cabeza gacha. «Lo sé, maestra. Lo intento de verdad. Pero la abuela está enferma y Esperanza va a tener su cría pronto, y yo soy el único que puede cuidarlas». La maestra suspiró y le puso una mano en el hombro.
Eres muy valiente, Mateo, más valiente de lo que muchos adultos son. Voy a ayudarte. Ven a mi casa los sábados por la mañana y te daré clases extras sin costo. Así podrás ponerte al día. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerle, maestra. Ella sonrió. Cuida bien de esa yegua. Esa será tu manera de agradecerme. Una noche, mientras Mateo dormitaba apoyado contra el cuerpo cálido de Esperanza, escuchó un sonido que lo despertó de inmediato. La yegua estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro del corral con pasos nerviosos. Su respiración era agitada y de vez en cuando soltaba un relincho bajo y gutural que sonaba diferente a cualquier cosa que Mateo hubiera escuchado antes. El corazón del niño se aceleró. Había llegado el momento. Con manos temblorosas, encendió la lámpara de aceite y corrió a despertar a su abuela. «¡Abuela! Creo que ya viene el potro», gritó. La anciana se levantó de la cama con dificultad, envuelta en su chal. «Ve a buscar a don Eulalio, rápido. Yo me quedo con ella». Mateo corrió por el camino oscuro como nunca antes había corrido. Las piedras se clavaban en sus pies descalzos y las ramas de los arbustos le arañaban las piernas, pero no disminuyó la velocidad. Cuando llegó a la tienda de don Eulalio, golpeó la puerta con todas sus fuerzas. «Don Eulalio, ayúdeme por favor. Esperanza va a parir». El tendero abrió la puerta en camisón, con los ojos hinchados de sueño, pero al ver la desesperación en el rostro de Mateo, toda la somnolencia desapareció. «Déjame agarrar mis cosas», dijo, y desapareció dentro de la casa. Regresó momentos después con una bolsa de cuero y una linterna. «Vamos, muchacho». Cuando regresaron a la casa, encontraron a Esperanza tumbada de costado en el corral, respirando con dificultad. Su vientre se contraía en espasmos visibles y sus ojos mostraban una mezcla de dolor y miedo. La abuela de Mateo estaba a su lado, acariciándole el cuello y hablándole en voz baja. «Ya está aquí don Eulalio, tranquila, bonita. Ya llegó la ayuda». El tendero se arremangó la camisa y se arrodilló junto a la yegua, examinándola con manos expertas. «El potro viene bien», anunció después de un momento. «Solo hay que tener paciencia y dejar que la naturaleza haga su trabajo. Mateo, trae los trapos que te di y el agua limpia». Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Mateo. Esperanza pujaba y gemía. Su cuerpo entero temblaba con el esfuerzo de traer una nueva vida al mundo. Mateo sostenía su cabeza en su regazo, susurrándole palabras de aliento, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Tú puedes, Esperanza. Eres fuerte. Eres la yegua más fuerte del mundo». La abuela rezaba en voz baja, moviendo las cuentas de su rosario con dedos artríticos. Don Eulalio trabajaba en silencio, preparándose para intervenir si era necesario, pero confiando en la fuerza de la yegua. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a teñirse de los primeros tonos del amanecer, un pequeño casco apareció. Luego otro. Esperanza lanzó un último y poderoso empujón, y de repente, en medio de una masa húmeda y temblorosa, allí estaba un potro. Era un potro, no una potranca, y era perfecto. Su pelaje mojado brillaba bajo la luz tenue del amanecer con un color castaño más claro que el de su madre, casi dorado,
y tenía una estrella blanca perfecta en la frente. Sus patitas largas y delgadas temblaban mientras intentaba entender este mundo nuevo y extraño en el que acababa de llegar. Mateo no podía respirar, no podía moverse, no podía hacer otra cosa que mirarlo con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. «Es hermoso», susurró finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Es el potro más hermoso que he visto en mi vida». Don Eulalio, con lágrimas sorpresivas corriendo por sus mejillas curtidas, se movió rápidamente para limpiar las vías respiratorias del potro con los trapos que había traído. El pequeño animal tosió una vez, 2 veces, y luego emitió un relincho agudo y tembloroso que era la cosa más dulce que Mateo había escuchado jamás. «Está bien, está respirando bien», anunció el tendero con una sonrisa enorme. «Es un milagro, muchacho, un verdadero milagro». La abuela de Mateo se persignó repetidamente, murmurando gracias a todos los santos que conocía. Esperanza, exhausta pero alerta, levantó la cabeza para mirar a su cría y emitió un sonido bajo y profundo que resonó en su pecho. Era un sonido de amor puro y primitivo, el llamado de una madre a su hijo. Los siguientes minutos fueron cruciales. Don Eulalio le explicó a Mateo que era importante que el potro se pusiera de pie y mamara lo antes posible, idealmente dentro de las primeras 2 horas de vida. La primera leche de la madre, llamada calostro, contenía anticuerpos vitales que protegerían al potro de enfermedades. Sin ella, sus posibilidades de sobrevivir disminuían drásticamente. El potro, siguiendo un instinto tan viejo como la propia vida, comenzó a hacer intentos torpes de levantarse. Sus patas parecían demasiado largas para su cuerpo pequeño y se doblaban en ángulos extraños cada vez que trataba de sostenerse. Cayó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada caída era como un puñal en el corazón de Mateo, que tenía que contener el impulso de correr a ayudarlo. «No lo ayudes», le advirtió don Eulalio. «Necesita aprender por sí mismo. Es parte de lo que lo hará fuerte». Así que Mateo observó, con las manos apretadas en puños, mientras el potro intentaba una y otra vez pararse. Era doloroso verlo luchar así, ver cómo su cuerpecito temblaba con el esfuerzo, cómo sus ojos mostraban confusión ante este desafío tan temprano en su vida. Pero entonces, en el intento número 15 o tal vez 20, Mateo había perdido la cuenta. El potro logró plantar sus 4 patas en el suelo. Se tambaleó peligrosamente, balanceándose como un barco en una tormenta, pero se mantuvo de pie. Mateo quería gritar de alegría, pero se contuvo para no asustar al pequeño animal. «Lo logró», susurró con una sonrisa tan grande que le dolían las mejillas. «Mira, abuela, está de pie». El potro, ahora vertical aunque inestable, comenzó a buscar instintivamente a su madre. Esperanza, que seguía tumbada pero alerta, emitía sonidos de aliento mientras su cría se acercaba con pasos tambaleantes. El proceso de encontrar las ubres fue torpe y cómico, con el potro buscando en el lugar equivocado varias veces, pero finalmente, su pequeño hocico encontró lo que buscaba. Cuando comenzó a mamar, el alivio fue palpable entre todos los presentes. «Está bien, vamos a estar bien», dijo don Eulalio, limpiándose las manos en un trapo. «Has hecho un buen trabajo, muchacho, tanto tú como tu yegua.
Deberían estar orgullosos. El sol ya había salido completamente cuando don Eulalio se fue, prometiendo volver más tarde para revisar cómo estaban madre e hijo. La abuela de Mateo, agotada por la noche sin dormir y el estrés, volvió a la casa apoyándose pesadamente en su bastón. Mateo se quedó en el corral, incapaz de alejarse, sentado en la tierra con la espalda apoyada contra la cerca. Observaba a Esperanza, que ahora estaba de pie, y comía un poco de heno que él le había traído, mientras el potro dormitaba a su lado, con las patas dobladas debajo de su cuerpo. La escena era tan perfecta, tan pacífica, que Mateo sintió que su pecho se expandía con una felicidad que nunca antes había experimentado. «Voy a llamarte Milagro», le dijo al potro dormido, «porque eso es lo que eres, un milagro». Durante los siguientes días, Mateo apenas durmió. Estaba constantemente vigilando a Milagro, asegurándose de que mamara regularmente, de que sus piernas se fortalecieran, de que no mostrara signos de enfermedad. Leyó y releyó las secciones de los libros sobre el cuidado de potros recién nacidos hasta que pudo recitar párrafos enteros de memoria. Se salteaba comidas para quedarse más tiempo en el corral, ignorando los dolores de hambre en su estómago. Su abuela lo regañaba suavemente, diciéndole que no servía de nada que él se enfermara. Pero Mateo no podía evitarlo. Este potro, esta pequeña vida que había llegado contra todas las probabilidades, se había convertido en su mundo entero. La noticia del nacimiento se extendió por el pueblo como pólvora. La gente comenzó a aparecer para ver al potro milagroso nacido de la yegua que había sido rechazada por 7 granjas. Algunos traían regalos modestos, un poco de azúcar, algunos puñados de avena, trapos limpios. Otros solo venían a mirar, asombrados de que algo tan hermoso hubiera surgido de una situación tan desesperada. La señora Remedios apareció con más tamales y lágrimas en los ojos. «Es una señal de Dios», declaró, «una señal de que las cosas buenas les llegan a quienes tienen corazón puro». Milagro creció con una rapidez que asombraba a todos. En apenas 2 semanas, sus patas ya no se doblaban de manera incierta y podía correr por el pequeño corral con una gracia que quitaba el aliento. Su pelaje dorado brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de luz misma, y la estrella blanca en su frente parecía hacerse más brillante con cada día que pasaba. Era juguetón y curioso, siempre investigando cada rincón de su mundo limitado, olisqueando todo lo que encontraba y siguiendo a Mateo a donde quiera que fuera. El niño había dejado de ir a la escuela por completo durante esas primeras semanas, incapaz de separarse del potro por más de unas horas. La maestra Sofía vino a visitarlo una tarde y, aunque mostró preocupación por su ausencia, cuando vio la devoción con la que Mateo cuidaba de Milagro y Esperanza, no tuvo corazón para regañarlo. Pero la realidad económica de la situación no podía ignorarse por mucho tiempo. Alimentar a 2 caballos enormes, especialmente cuando uno de ellos estaba criando y necesitaba nutrición extra, era una carga que la familia simplemente no podía sostener. La abuela de Mateo había vendido sus 2 gallinas y hasta el viejo Pancho para comprar alimento, pero el dinero se agotó rápidamente. Llegó un punto en que no tenían absolutamente nada. Una noche, mientras Mateo se sentaba en la mesa mirando los 3 frijoles que constituían toda su cena,
La abuela le habló con una voz cargada de dolor. «Hijito, necesitamos hablar. Ya sabes que te quiero más que a mi vida y sé cuánto significan esos animales para ti, pero no podemos seguir así. Nos estamos muriendo de hambre». Mateo sintió que el mundo se detenía. Sabía lo que venía. Lo había estado temiendo desde hacía días. «Tenemos que vender a Milagro», continuó la abuela con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Con lo que nos den por él, podremos comer por unos meses. Tal vez incluso comprar medicina para mis huesos». Mateo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Milagro era más que un animal para él. Era su hermano, su amigo, su propósito. La idea de separarse de él era insoportable. Pero cuando miró a su abuela, vio cuánto había envejecido en los últimos meses. Sus manos temblaban constantemente ahora, y su respiración era trabajosa incluso cuando estaba sentada. Estaba enferma, muy enferma, y él lo sabía. No podía ser tan egoísta como para anteponer su amor por un caballo a la vida de la única familia que tenía. Con un nudo en la garganta que apenas le dejaba hablar, asintió. «Está bien, abuela. Lo venderemos». Esa noche lloró en silencio, con la cara enterrada en la paja junto a Milagro, sintiendo el cuerpecito cálido del potro contra el suyo. La noticia de que Milagro estaba en venta llegó rápidamente a oídos de Rigoberto, el capataz de la hacienda. Apareció 2 días después, esta vez con un camión remolque y una expresión de triunfo mal disimulada en el rostro. «Sabía que lo harías entrar en razón, muchacho», dijo mientras sacaba un fajo de billetes de su bolsillo. «Te doy 5,000 pesos por el potro. Eso es más de lo que vale, pero mi patrón se ha encaprichado con él». Mateo miró el dinero, una cantidad que representaba más de lo que su familia ganaba en un año entero. Era suficiente para arreglar el techo, comprar comida y medicina, tal vez incluso para que él pudiera regresar a la escuela sin tener que preocuparse tanto. Pero cuando miró hacia el corral y vio a Milagro jugando junto a Esperanza, sintió que algo dentro de él se rebelaba. «Dame un día más», pidió Mateo con voz temblorosa. «Solo un día más con él, por favor». Rigoberto miró su reloj caro y suspiró con exageración. «Está bien, muchacho, un día, pero mañana a esta hora vengo por él, con o sin tu bendición». Y se fue, dejando a Mateo con el peso de una despedida inminente. El niño pasó ese último día haciendo todo lo que amaba hacer con Milagro. Lo cepilló hasta que su pelaje brilló como oro bruñido. Lo llevó a pasear por todos los lugares que conocía. Le habló de todos sus sueños y esperanzas. Esperanza lo seguía de cerca, como si ella también sintiera que algo malo estaba por suceder. Al caer la tarde, Mateo se sentó en el corral con Milagro dormido en su regazo, acariciando suavemente su crin mientras las lágrimas caían sin control. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor acercándose. Pero no era el camión de Rigoberto. Era un automóvil elegante, algo que rara vez se veía en esos caminos polvorientos. Del vehículo bajó un hombre mayor, vestido con un traje formal pero con botas de trabajo, acompañado por una mujer joven que cargaba una cámara profesional. «Disculpe», llamó el hombre. «Estamos buscando a un niño llamado Mateo, que salvó a una yegua preñada. La maestra Sofía nos habló de su historia». Mateo se puso de pie lentamente, confundido. «Soy yo», dijo con cautela. El hombre sonrió ampliamente.
Mi nombre es Dr. Hernández. Soy veterinario y también director de una fundación para el rescate de animales. Esta es Laura, periodista del periódico regional. Hemos venido porque su historia nos pareció extraordinaria y queríamos conocerlo. Laura comenzó a hacer preguntas, su grabadora capturando cada palabra que Mateo decía. Le preguntó sobre cómo había encontrado a Esperanza, sobre las 7 granjas que la habían rechazado, sobre las noches sin dormir y los sacrificios que había hecho. Mateo respondió con honestidad, sin darse cuenta de que estaba revelando no solo la historia de los caballos, sino también la suya propia, la de un niño pobre que había antepuesto la vida de un animal a su propia comodidad. El doctor Hernández examinó a Esperanza y a Milagro con manos expertas, asintiendo con aprobación. Han hecho un trabajo excepcional con estos animales, joven, especialmente considerando sus recursos limitados. Mateo se encogió de hombros. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. El doctor rió suavemente. No, muchacho, hiciste lo que muy pocos habrían hecho. Por eso estamos aquí. Lo que el doctor Hernández dijo a continuación cambiaría todo. Nuestra fundación está buscando un caso emblemático para nuestra nueva campaña sobre el rescate de animales. Su historia es perfecta. Si está de acuerdo, nos gustaría documentar su experiencia y ayudarlo a cambio. Mateo no entendía qué significaba eso exactamente, pero antes de que pudiera preguntar, el doctor continuó. Eso incluiría cubrir todos los gastos de alimentación y cuidado veterinario para Esperanza y Milagro, así como una beca educativa para usted. Queremos que siga cuidando de estos animales, pero también que persiga su sueño de ser veterinario. Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. Su mente intentaba procesar las palabras del doctor Hernández, pero parecían demasiado buenas para ser verdad. Se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, mirando al hombre como si fuera una aparición. «¿Quiere decir que puedo quedarme con ellos?», susurró finalmente. «Que no tengo que vender a Milagro». El doctor asintió con una sonrisa cálida. «No solo eso, muchacho. Queremos apoyarte para que sigas haciendo lo que tan bien haces, cuidar de estos animales y aprender más sobre ellos». La abuela de Mateo, que había salido de la casa al escuchar las voces, se dejó caer sobre un tronco viejo que servía como asiento, llevándose las manos al pecho. «Es un milagro», murmuró. «Otro milagro». Laura, la periodista, pasó el resto de la tarde tomando fotografías de Mateo con Esperanza y Milagro. Capturó momentos que parecían sacados de un sueño. El niño abrazando el cuello de la yegua gigante. Milagro jugando alrededor de sus piernas. Los 3 caminando juntos mientras el sol se ponía detrás de ellos, tiñéndolo todo de dorado. «Estas imágenes van a tocar muchos corazones», dijo Laura mientras revisaba las fotos en su cámara. «Tu historia es inspiradora, Mateo. Muestra que la compasión y la determinación pueden superar cualquier obstáculo». Antes de irse, el doctor Hernández dejó su tarjeta y un sobre con dinero suficiente para comprar alimento y medicina para las próximas semanas. «Volveré la próxima semana con los papeles formales de la fundación y para hacer un chequeo veterinario completo de ambos animales. Mientras tanto, sigue haciendo exactamente lo que has estado haciendo». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Su mente daba vueltas entre la alegría de poder quedarse con Milagro y la preocupación por lo que sucedería al día siguiente cuando Rigoberto llegara por el potro.
Le había dado su palabra de que vendería a Milagro, y aunque no había aceptado formalmente el dinero, sentía que romper ese acuerdo era deshonroso. Su abuela, leyendo sus pensamientos como siempre hacía, le habló desde su cama. «No le debes nada a ese hombre, Mateo. Nunca aceptaste su dinero. Lo que te ofreció el doctor Hernández es diferente. Es una oportunidad de mantener a tu familia unida, la familia que incluye a esos dos animales». Mateo asintió en la oscuridad, pero el nudo de preocupación en su estómago no desaparecía. Al día siguiente, exactamente a la hora prometida, el camión de Rigoberto apareció levantando nubes de polvo. El capataz bajó con el mismo fajo de billetes en la mano y una expresión de suficiencia en el rostro. «Bueno, muchacho, llegó el momento. Trae al potro». Mateo, que había estado esperándolo sentado en el escalón de la casa, se puso de pie lentamente. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Rigoberto podía escucharlo. «No voy a vender a Milagro», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. La expresión de Rigoberto cambió de suficiencia a incredulidad y luego a rabia. «¿Cómo que no vas a vender? Teníamos un trato». Mateo tragó saliva, pero mantuvo la mirada. «No acepté su dinero y nunca firmé nada. Milagro se queda conmigo». La cara de Rigoberto se puso roja como un tomate. «Escúchame bien, mocoso. Mi patrón no es un hombre al que se le dice que no. Cuando él quiere algo, lo consigue, de una forma o de otra». Era una amenaza apenas velada, y Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero antes de que pudiera responder, una voz conocida habló desde atrás, pues parece que esta vez su patrón va a tener que aceptar un no. Era don Eulalio, acompañado por la señora Remedios, la maestra Sofía y al menos una docena de vecinos más. Todos se habían enterado de la situación y habían venido a mostrar su apoyo. «El niño dijo que no, Rigoberto. Respeta su decisión», dijo la maestra Sofía con voz firme. Rigoberto miró a la multitud que se había reunido, su expresión oscilando entre la rabia y la incredulidad. «Todos ustedes están locos. Es solo un caballo. Vale dinero y el muchacho lo necesita». «No es solo un caballo», intervino don Eulalio. «Es un símbolo. Representa lo que somos capaces de hacer cuando nos importa algo más que el dinero». La señora Remedios dio un paso al frente, su considerable figura bloqueando parcialmente el camión. «Y si tu patrón tiene algún problema con eso, que venga él mismo a hablar. Pero te advierto, Rigoberto, que todo el pueblo está con este niño. No vamos a permitir que lo intimiden». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Rigoberto se dio cuenta de que estaba superado en número y en convicción. Con un gruñido de frustración, guardó el dinero en su bolsillo. «Mi patrón se va a enterar de esto», amenazó. «Y les aseguro que no le va a gustar». Subió a su camión y arrancó con tanta fuerza que las llantas levantaron piedras. Cuando el vehículo desapareció en una nube de polvo, los vecinos rodearon a Mateo, dándole palmadas en la espalda y expresiones de orgullo. «Lo hiciste bien, muchacho», dijo don Eulalio. «Defendiste lo que era tuyo. Eso requiere valor». La maestra Sofía le dio un abrazo. «Estoy orgullosa de ti, Mateo, muy orgullosa». La señora Remedios, por supuesto, había traído tamales.
porque las victorias se celebran con comida, declaró con su voz potente. Pero la celebración se vio interrumpida cuando un segundo vehículo apareció por el camino. Esta vez era un automóvil lujoso y negro del que bajó un hombre alto vestido con un traje impecable. Su presencia irradiaba poder y dinero. Mateo sintió que su estómago se hundía. Este debía ser el patrón de Rigoberto. El hombre se acercó con pasos medidos, quitándose las gafas de sol oscuras para revelar unos ojos penetrantes. «Así que tú eres el famoso Mateo», dijo con una voz suave, pero que de alguna manera sonaba más amenazante que si hubiera gritado. «Soy don Fernando Velasco, dueño de la Hacienda San Miguel. Creo que tenemos que hablar». Don Fernando Velasco no era lo que Mateo esperaba. Había imaginado a un hombre cruel y despiadado, alguien que intimidaría con gritos y amenazas, pero el hombre frente a él hablaba con calma, casi con amabilidad, lo cual de alguna manera era más inquietante. «Me han hablado mucho de ti y de tu yegua», comenzó don Fernando, caminando lentamente hacia el corral donde Esperanza y Milagro descansaban a la sombra. «Rigoberto me contó sobre el potro. Es realmente espectacular». Los vecinos que rodeaban a Mateo se tensaron visiblemente, formando inconscientemente un semicírculo protector alrededor del niño. Don Eulalio dio un paso adelante. El muchacho ya dejó clara su posición. «Don Fernando, los animales no están en venta». El hacendado levantó una mano en un gesto apaciguador. «No he venido a comprar nada», dijo sorprendiendo a todos. «He venido a conocer al niño del que todo el pueblo habla». Don Fernando se acercó más al corral y observó a Esperanza con una mirada que Mateo no pudo descifrar. Había algo en sus ojos, una emoción que parecía fuera de lugar en un hombre de su posición. «Sabe, muchacho, hace muchos años yo tuve una yegua como esta. Se llamaba Esperanza también. ¡Qué casualidad! Era el orgullo de mi padre». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el pasado. «Mi padre no era rico entonces. Éramos simples campesinos, como ustedes. Esa yegua era nuestra única posesión de valor». La historia captó la atención de todos. Don Fernando continuó. «Un día, Esperanza se enfermó gravemente. El veterinario dijo que no sobreviviría y que lo más humano sería sacrificarla. Pero mi padre se negó. Pasó meses cuidándola, usando cada centavo que teníamos en medicinas y alimento. Mis hermanos y yo lo criticábamos. Le decíamos que estaba siendo tonto, que nos estábamos muriendo de hambre por un animal. Un día, Esperanza se enfermó gravemente. El veterinario dijo que no sobreviviría y que lo más humano sería sacrificarla. Pero mi padre se negó. Pasó meses cuidándola, usando cada centavo que teníamos en medicinas y alimento. Mis hermanos y yo lo criticábamos. Le decíamos que estaba siendo tonto, que nos estábamos muriendo de hambre por un animal. El hacendado se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos. Pero mi padre no cedió. Decía que Esperanza no era solo un animal, era familia. Y tenía razón. Cuando ella se recuperó, algo cambió en mí. Aprendí que hay cosas que valen más que el dinero, que la lealtad y el amor no se pueden medir en pesos. Su voz se quebró ligeramente. Mi padre murió poco después. Esperanza vivió muchos años más, y cada vez que la miraba, recordaba esa lección. Mateo sintió que algo cambiaba en el aire. La tensión comenzaba a disiparse,
reemplazada por algo diferente, algo parecido a la comprensión mutua. Cuando Rigoberto me habló de tu situación, continuó don Fernando, al principio solo vi una oportunidad de negocios. Quería el potro porque es hermoso y valioso. Pero cuando investigué más, cuando escuché tu historia completa, vi a mi padre en ti. El hacendado se volvió para mirar directamente a Mateo. Por eso no he venido a comprar tu potro. He venido a ofrecerte algo diferente. Instalaciones. Mateo estaba atónito. No entiendo, murmuró. ¿Por qué haría esto por mí? Don Fernando sonrió, y por primera vez su expresión mostró calidez genuina. Porque alguien necesita enseñarte a ser el veterinario que quieres ser. Y porque ver tu dedicación me recordó quién fui antes de que el dinero y el poder me hicieran olvidar lo importante. La abuela de Mateo, que había estado escuchando en silencio, se acercó cojeando. Dios lo bendiga, don Fernando. Usted es un buen hombre. El hacendado negó con la cabeza. No, señora. He sido muchas cosas, pero bueno no es una de ellas. Su nieto me está dando la oportunidad de ser mejor. Se volvió hacia los vecinos reunidos. Y quiero que todos ustedes sepan que la oferta se extiende a cualquiera que necesite trabajo en mi hacienda. He sido un patrón duro, lo sé. Pero quiero cambiar eso. Este niño me ha enseñado que la compasión no es debilidad, es la mayor fortaleza de todas. Un silencio asombrado cayó sobre el grupo. Nadie esperaba esto. Don Eulalio fue el primero en hablar. ¿Es usted un hombre de honor, don Fernando? El hacendado extendió su mano hacia Mateo. Entonces, ¿qué dices, muchacho? ¿Aceptas mi oferta? Mateo miró el sobre, luego a Esperanza y Milagro, luego a su abuela, y finalmente de vuelta a don Fernando. Había algo sincero en los ojos del hombre, algo que le decía que esto no era un truco o una manipulación. Era una oportunidad real, nacida de un momento de reflexión y cambio genuino. Sí, susurró Mateo, y luego más fuerte. Sí, acepto. Estrecharon las manos mientras los vecinos estallaban en aplausos. La señora Remedios, por supuesto, estaba llorando. «¡Es un milagro!», sollozaba. Otro milagro más. Don Fernando pasó la siguiente hora hablando con Mateo sobre sus planes, sobre lo que aprendería en la hacienda, sobre las oportunidades que se abrirían. También habló con la abuela sobre llevar un médico para que la examinara, sin costo alguno. «La salud es importante», dijo simplemente. «Nadie debería sufrir innecesariamente». Cuando el hacendado finalmente se fue, prometiendo volver el siguiente fin de semana para llevar a Mateo a la hacienda por primera vez, el niño se quedó parado en medio del corral, sintiendo que vivía en un sueño. En cuestión de días, su vida había cambiado completamente. De estar al borde de vender a Milagro por desesperación, ahora tenía asegurado el cuidado de ambos animales, una oportunidad de educación y la posibilidad de hacer realidad su sueño de ser veterinario. Esa noche, mientras se acostaba en su petate mirando el techo agrietado de su humilde casa, Mateo pensó en todo lo que había pasado desde aquella tarde en que encontró a Esperanza tirada junto al camino. Había sido el camino más difícil de su corta vida. Pero cada sacrificio, cada momento de hambre, cada noche sin dormir, había valido la pena. Se levantó y salió al corral donde Esperanza y Milagro dormían juntos bajo las estrellas. Se acercó y se acurrucó entre ellos, sintiendo el calor de sus grandes cuerpos. «Gracias», les susurró.
Gracias por enseñarme que el amor vale más que cualquier cosa en este mundo. Los años pasaron como páginas de un libro que se escribe solo, cada día agregando nuevas líneas a una historia que había comenzado con abandono y desesperación, pero que ahora estaba llena de esperanza y propósito. Mateo cumplió su palabra y cada fin de semana, sin faltar uno solo, caminaba los kilómetros que separaban su humilde casa de la hacienda San Miguel. Al principio, los otros trabajadores lo miraban con desconfianza, preguntándose qué tenía de especial aquel niño flaco y descalzo para merecer la atención personal de don Fernando. Pero pronto descubrieron que Mateo no era un favorito mimado, sino un estudiante hambriento de conocimiento que trabajaba más duro que cualquiera de ellos. Don Fernando cumplió cada promesa que había hecho. Contrató al mejor veterinario de la región para que enseñara a Mateo todo sobre el cuidado de caballos, desde lo más básico hasta procedimientos complejos. El niño absorbía cada lección como una esponja, tomando notas en cuadernos que don Fernando le compraba, dibujando diagramas de anatomía equina hasta altas horas de la noche. Cuando no estaba estudiando, trabajaba junto a los vaqueros de la hacienda, aprendiendo a herrar caballos, a reconocer signos tempranos de enfermedad, a asistir en partos difíciles. Sus manos, que siempre habían sido pequeñas y delgadas, se volvieron fuertes y seguras. Su conocimiento creció tanto que para cuando cumplió 15 años, los vaqueros más experimentados lo consultaban cuando tenían dudas sobre sus animales. Pero Mateo nunca olvidó de dónde venía, ni quiénes habían sido sus primeros maestros. Cada noche, sin importar cuán cansado estuviera, volvía a su casa y pasaba tiempo con esperanza y milagro. La yegua gigante, que había estado al borde de la muerte cuando él la encontró, ahora era la imagen misma de la salud y la vitalidad. Su pelaje brillaba, sus ojos estaban llenos de vida, y su paso era firme y seguro. Milagro, por su parte, había crecido hasta convertirse en un semental magnífico que hacía que la gente se detuviera en el camino solo para admirarlo. Su pelaje dorado capturaba la luz del sol de una manera que parecía casi mágica, y la estrella blanca en su frente se había convertido en su marca distintiva. Don Fernando había ofrecido múltiples veces cantidades astronómicas por milagro, pero siempre con una sonrisa, sabiendo cuál sería la respuesta. «Algunos tesoros no tienen precio, muchacho», decía cada vez que Mateo rechazaba la oferta, «y tú lo entiendes mejor que nadie». La historia de Mateo, esperanza y milagro, se había extendido mucho más allá de los límites del pueblo. El artículo que Laura había escrito para el periódico regional había sido recogido por medios nacionales. La fotografía de Mateo, el niño descalzo abrazando a la yegua gigante con el potro dorado a su lado, se había vuelto viral en redes sociales. Personas de todo el país escribían cartas preguntando cómo podían ayudar, cómo podían ser parte de algo tan hermoso. El doctor Hernández y su fundación usaron la historia como su caso emblema, y las donaciones que recibieron permitieron rescatar y rehabilitar a cientos de animales abandonados. Cada uno de esos animales llevaba una pequeña placa que decía: «Inspirado por Esperanza, Milagro y Mateo». La abuela de Mateo, cuya salud había mejorado dramáticamente gracias al tratamiento médico que don Fernando financió, a menudo se sentaba en el porche de su casa renovada, ahora con un techo nuevo que no goteaba y paredes que mantenían el frío afuera, observando a su nieto trabajar con los caballos.
Dios tiene planes que nosotros no podemos ver, le decía a cualquiera que la visitara. Mi Mateo encontró a esa yegua porque estaban destinados a salvarse mutuamente. La señora Remedios, que ahora vendía sus tamales en un puesto más grande gracias a un préstamo sin intereses que don Fernando le había dado después de su transformación, asentía vigorosamente. Es una historia que demuestra que el amor verdadero siempre encuentra la forma de triunfar. El pueblo entero había cambiado. La generosidad que don Fernando había mostrado hacia Mateo se había extendido a otros. Había creado empleos, mejorado caminos, construido una clínica médica. Pero más importante que las mejoras físicas era el cambio en el espíritu de la gente. La historia de un niño pobre que había elegido la compasión sobre la practicidad, que había arriesgado todo por salvar a un animal cuando él mismo no tenía nada, había inspirado a otros a hacer lo mismo. Se creó un refugio de animales en el pueblo, administrado por voluntarios. Nadie volvió a abandonar a un animal en los caminos porque sabían que había un lugar donde serían cuidados. Cuando Mateo cumplió 18 años, recibió una beca completa para estudiar medicina veterinaria en la Universidad de la capital. El día que se fue, todo el pueblo se reunió para despedirlo. Don Fernando, que ahora tenía el cabello completamente blanco pero los ojos más brillantes que nunca, le dio un abrazo largo. «Vas a ser un gran veterinario, muchacho. Pero recuerda que ya eras grande antes de tener el título. Lo que te hace especial no es lo que sabes, sino lo que sientes». Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, prometió regresar cada fin de semana. No podía estar lejos de Esperanza y Milagro por mucho tiempo. Eran su familia, su inspiración, su recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía. Los años en la universidad fueron difíciles, pero gratificantes. Mateo se destacó en todas sus clases, no solo por su conocimiento teórico, sino por su experiencia práctica y su conexión innata con los animales. Sus profesores decían que tenía un don, una habilidad especial para entender lo que los animales necesitaban, incluso cuando no podían comunicarlo. Pero Mateo sabía que no era un don, sino una lección aprendida de 2 caballos que le habían enseñado el lenguaje silencioso del amor incondicional y la confianza. Cuando se graduó como el mejor de su clase, dedicó su diploma a Esperanza y Milagro. «Sin ustedes», dijo en su discurso de graduación ante cientos de personas, «yo no sería nada. Me enseñaron que salvar una vida, cualquier vida, vale cualquier sacrificio». Mateo regresó al pueblo no como el niño pobre y descalzo que había sido, sino como el doctor Mateo, veterinario certificado. Estableció su práctica en el mismo terreno donde alguna vez había encontrado a Esperanza tirada esperando la muerte. La clínica que construyó llevaba el nombre de sus 2 profesores más importantes: Clínica Veterinaria Esperanza y Milagro. Cada animal que trataba recibía el mismo nivel de cuidado y amor que él había dado a aquella yegua rechazada tantos años atrás. No importaba si el dueño podía pagar o no, Mateo nunca rechazaba a un animal necesitado. Algunos lo llamaban tonto por regalar sus servicios, pero los que lo conocían sabían la verdad. Había aprendido que hay cosas más valiosas que el dinero. En las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, Mateo todavía se sentaba en el corral con Esperanza y Milagro, ahora ambos mostrando las canas de la edad avanzada, pero aún llenos de dignidad y gracia. Les contaba sobre su día,
sobre los animales que había salvado, sobre las vidas que había tocado. Y ellos, en su sabiduría silenciosa, lo escuchaban como siempre lo habían hecho, recordándole con su simple presencia la lección más importante, que el amor verdadero, la lealtad genuina y la compasión sin límites son las únicas cosas que realmente importan en este mundo. La historia de una yegua gigante rechazada, un potro milagroso y un niño pobre había cambiado no solo sus propias vidas, sino las de todos los que la conocieron, demostrando que a veces los milagros más grandes nacen de los corazones más humildes.